Hola, hola, mis seriéfilos turcos. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal, el rinconcito donde respiramos, vivimos y amamos las producciones otomanas. Espero que estén listos para un chismecito jugoso, porque hoy tenemos un plato fuerte que va a dar mucho de qué hablar. Preparen sus tés, acomódense en el sofá, y agárrense fuerte, porque vamos a destapar un escándalo que involucra a dos de las figuras más queridas y polémicas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, como lo oyen. Hoy vamos a hablar sobre la repentina ausencia de Kerem de ciertos eventos y proyectos, y las supuestas razones detrás de esto. Y tenemos declaraciones explosivas. Antes de meternos de lleno en el drama, como siempre, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para nosotros. Si disfrutan de este tipo de contenido, si aman las series turcas tanto como nosotros, no olviden suscribirse al canal. Denle clic a esa campanita para no perderse ni un solo vídeo, y por supuesto, dejen su me gusta si les gusta el chisme jugoso. Su apoyo nos ayuda a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre el mundo de las series turcas. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este drama que tiene a todo el mundo en vilo. El tema central de este vídeo gira en torno a la relación, o mejor dicho, la ex-relación, entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, y las especulaciones que han surgido sobre la misteriosa ausencia de Kerem en ciertos eventos y proyectos. Como muchos de ustedes saben, estos dos actores saltaron a la fama mundial gracias a su química innegable en la exitosa serie Sen Kalkam. La realidad superó la ficción y su amor traspasó la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Sin embargo, como suele suceder en estas historias, el cuento de hadas llegó a su fin, y su relación terminó. Y ahí es donde empieza el drama del que vamos a hablar hoy. Para entender la magnitud del revuelo, primero tenemos que recordar el impacto que tuvo Sen Kalkam. La serie, cuyo título en español es Llamas a mi puerta, es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por Hande Erçel, una joven florista que se ve obligada a fingir estar comprometida con Serkan Bolat, un rico y exitoso arquitecto interpretado por Kerem Bürsin, para conseguir una beca que le permita terminar sus estudios. Lo que empieza como un simple contrato, obviamente, se convierte en algo mucho más profundo, y el amor florece entre ellos. La serie fue un fenómeno global, traducida a decenas de idiomas y vista por millones de personas en todo el mundo. Su éxito se debió en gran parte a la química innegable entre Hande y Kerem, que hacía que su romance fuera aún más creíble y apasionante. La serie es del género comedia romántica, dirigida por Yusuf Pirasan, Endemler y Altan Donmez. La serie, además de Hande y Kerem, cuenta con un reparto talentoso, incluyendo a Neslihan Yeldan, Bige Ünal, Ebrim Doğan, İsmail Sazmaz y Melissa Dongel. Ahora bien, después de la serie, Hande y Kerem continuaron con sus carreras por separado. Hande ha participado en otros proyectos exitosos, consolidándose como una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía. Kerem también ha seguido trabajando, pero en los últimos meses, su presencia en eventos públicos y proyectos nuevos ha disminuido considerablemente. Y ahí es donde entran las especulaciones. ¿Qué ha estado pasando con Kerem? ¿Por qué se ha mantenido tan alejado del foco mediático? Los rumores sobre las razones de su ausencia han sido muchos y variados. Algunos apuntaban a problemas de salud, otros a diferencias irreconciliables con Hande y otros incluso a supuestos problemas con la producción de Sen Kalkam. Pero ninguno de estos rumores había sido confirmado, hasta ahora. Recientemente salieron a la luz unas declaraciones explosivas de Kerem Bürsin en una entrevista, donde, aparentemente, reveló el verdadero motivo de su ausencia. Según estas declaraciones, que han sido replicadas por varios medios turcos, la razón principal por la que Kerem se ha mantenido alejado del foco mediático tiene que ver con su relación con Hande Erçel y las secuelas emocionales que dejó la ruptura. Al parecer, la relación entre Hande y Kerem fue mucho más intensa y profunda de lo que muchos imaginaban. Su separación, según estas declaraciones, fue dolorosa y difícil para ambos, y Kerem necesitó tiempo para procesar sus sentimientos y superar la pérdida. Necesitaba espacio, habría dicho Kerem en la entrevista. Necesitaba alejarme de todo lo que me recordara a Hande y a nuestra relación. Fue una etapa muy difícil para mí, y necesitaba tiempo para sanar. Estas palabras, aunque sencillas, destilan la profundidad de la herida que dejó la ruptura.
Imaginen el impacto que puede tener trabajar codo a codo con la persona que amas, interpretar un romance apasionado frente a las cámaras, para luego ver cómo esa magia se desvanece fuera del set. El duelo en ese caso debe ser especialmente complicado, porque está expuesto al escrutinio público y a las constantes comparaciones con la fantasía que se vivió en la pantalla. Pero eso no es todo. Según las mismas declaraciones, la ausencia de Kerem también se debió a ciertos desacuerdos profesionales con Andy y su equipo. Al parecer, había proyectos en común que se habían planeado, pero que finalmente no se concretaron debido a diferencias creativas y de visión. Esta es una faceta menos explorada pero igualmente relevante en la vida de los artistas. Cuando el amor y el trabajo se entrelazan, las separaciones no solo implican el fin de una relación personal, sino también la ruptura de planes profesionales, la pérdida de sinergias creativas y la necesidad de reinventarse en solitario. Queríamos trabajar juntos en otros proyectos, habría dicho Kerem. Pero no pudimos llegar a un acuerdo en ciertos puntos. Teníamos diferentes ideas sobre cómo debían ser esos proyectos, y al final, decidimos que era mejor seguir caminos separados. Aquí se abre una ventana a la complejidad de la industria del entretenimiento. No basta con tener talento y buena química, es fundamental compartir una visión creativa, alinearse en los objetivos y tener la capacidad de ceder y negociar. Cuando estas condiciones no se cumplen, incluso las parejas más exitosas pueden verse obligadas a tomar rumbos distintos. Estas declaraciones han causado un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Muchos fans de la pareja han expresado su tristeza y decepción por la ruptura, mientras que otros han criticado a Kerem por supuestamente dejar plantada a Hande. La reacción del público, como siempre, es un reflejo de la idealización que existe en torno a las parejas famosas. Los fans tienden a proyectar sus propias expectativas y deseos en las relaciones de sus ídolos, y cuando estas expectativas se ven frustradas, la decepción puede ser intensa. Pero la verdad es que, más allá de los rumores y las especulaciones, lo que queda claro es que la relación entre Hande y Kerem fue una historia de amor intensa y apasionante, que dejó una huella imborrable en sus vidas y en la de sus fans. Y aunque su camino juntos haya llegado a su fin, su legado como una de las parejas más queridas de la televisión turca permanecerá para siempre. Y es que Senkalkapm no solo fue una serie exitosa, fue un fenómeno cultural que trascendió las fronteras de Turquía y conquistó corazones en todo el mundo. La química entre Hande y Kerem fue el ingrediente secreto que hizo que la serie fuera tan especial, y esa magia seguirá viva en la memoria de sus fans. Ahora bien, más allá del drama personal, hay otras series turcas que han generado controversia y revuelo por diferentes motivos. Por ejemplo, la serie Muhteşem Yzyl, que narra la vida de Süleyman el Magnífico, generó una gran polémica en Turquía por su representación de la vida en el harén y por las supuestas inexactitudes históricas. La serie del género drama histórico fue protagonizada por Ali Tergenk, Mary Muzerli y Bade Persin. La serie fue muy popular en Turquía y en el extranjero, pero también fue criticada por algunos sectores de la sociedad turca. La controversia en torno a Muhteşem Yzyl se centró en la libertad creativa que se tomaron los guionistas al representar figuras históricas y costumbres de la época otomana. Algunos argumentaban que la serie glorificaba la vida en el harén y distorsionaba la imagen de Süleyman el Magnífico, mientras que otros defendían el derecho de los creadores a interpretar la historia desde una perspectiva artística. Otra serie que causó controversia fue Aşk Memnu, que cuenta la historia de un amor ilícito entre una joven y el esposo de su tía. La serie del género drama romántico fue protagonizada por Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ y Nebahat Zere. La serie fue un éxito de audiencia, pero también fue criticada por algunos sectores de la sociedad turca por su representación del adulterio. Aşk Memnu desafió las convenciones sociales y morales de la sociedad turca, y generó un intenso debate sobre temas como la infidelidad, el deseo y la libertad individual. La serie fue un éxito arrollador, pero también provocó reacciones encontradas entre el público, que se dividió entre aquellos que admiraban la valentía de los personajes y aquellos que condenaban su comportamiento. Incluso series más recientes como Yark han generado debate por su tratamiento de temas como la justicia, la corrupción y la violencia de género. Yark, del género drama legal, protagonizada por Kaan Urgankolu y Pınar Deniz, ha sido aclamada por la crítica por su guión inteligente y sus actuaciones sobresalientes, pero también ha sido objeto de controversia por su representación de la sociedad turca contemporánea. Yark se adentra en los entresijos del sistema judicial turco y expone las complejidades y contradicciones de una sociedad en constante cambio.
La serie aborda temas delicados como la violencia contra la mujer, la corrupción policial y la manipulación de la justicia, y lo hace de una manera cruda y realista que ha generado tanto elogios como críticas. Estas series y muchas otras demuestran que las series turcas no solo son entretenimiento, sino también un reflejo de la sociedad turca, con sus virtudes y sus defectos, sus tradiciones y sus contradicciones. Y es precisamente esa complejidad y esa autenticidad lo que las hace tan atractivas y tan adictivas para millones de espectadores en todo el mundo. Las series turcas han logrado conectar con el público global porque abordan temas universales como el amor, la familia, la amistad, la ambición y la lucha por la justicia, pero lo hacen desde una perspectiva culturalmente diferente que enriquece la experiencia del espectador. En resumen, el drama entre Hande y Kerem, la ausencia de Kerem y las series que generan controversia, nos demuestran que el mundo de las series turcas es mucho más que simples historias de amor y pasión. Es un universo complejo y fascinante lleno de emociones, intrigas y secretos. Y es un universo que merece ser explorado y analizado en profundidad, porque nos ofrece una ventana a una cultura rica y diversa que tiene mucho que decirnos. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso y que hayan aprendido algo nuevo sobre el mundo de las series turcas. Espero también que hayan comprendido mejor la magnitud del impacto que tuvo la relación entre Hande y Kerem, y las razones detrás de la misteriosa ausencia de Kerem. Es importante recordar que detrás de las figuras públicas hay personas reales, con sentimientos y emociones complejas, y que merecen ser tratadas con respeto y empatía. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí. Su apoyo es fundamental para nosotros, y nos anima a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre las series que tanto amamos. Sin su participación y entusiasmo, este canal no sería lo que es. Antes de despedirnos, quiero invitarlos a dejar sus comentarios sobre las series que hemos mencionado en este vídeo. ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Qué opinan del drama entre Hande y Kerem? ¿Creen que Kerem ha hecho lo correcto al alejarse del foco mediático? ¿Qué otras series turcas les gustaría que analizáramos en el futuro? Queremos saber su opinión. Su feedback es invaluable para nosotros, porque nos ayuda a mejorar y a ofrecerles el contenido que realmente les interesa. Y por último, pero no menos importante, recuerden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos seriéfilos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de series turcas. Adiós.